Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre, los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy tenemos como invitada a Adriana Sánchez. Ella es ingeniera industrial y cuenta con 2 maestrías, una por la Universidad de Toronto y otra por Infotec, que es un centro público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Su actividad principal es la coordinación de proyectos, sobre todo de desarrollo tecnológico, tanto en gobierno como en la iniciativa privada. Es una profesional dedicada y exigente, pero sobre todas las cosas es la orgullosa mamá de 2 niñas, una de 12 y otra de 14 años. Bienvenida, Adriana. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Bienvenida, Adri, nos da mucho gusto tenerte aquí en el programa. Muchas Bienvenida. gracias. Gracias. Pues vamos a comenzar con esta plática y lo primero que quisiera que nos comentaras es ¿qué es lo que implica la coordinación de proyectos? Es decir, ¿cuáles son las actividades principales que desarrolla alguien que coordina proyectos y que, como lo platiqué en la introducción, ha trabajado tanto en gobierno como en la iniciativa privada? Bueno, me gustaría empezar por definir qué es un proyecto, porque es importante hacer esa precisión para ver qué actividades se realizan dentro de este tipo de trabajo. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Es decir, queremos alcanzar resultados o metas específicas dentro de un presupuesto que tenemos preestablecido, con las características que hemos acordado con un cliente o un usuario y en un lapso de tiempo que ya tenemos predeterminado. Es decir, un proyecto no es una actividad que se realiza constantemente, es algo que acotamos. Coordinar un proyecto puede tener diferentes implicaciones en diferentes tipos de organizaciones. Hay algunas organizaciones que consideran la coordinación de un proyecto desde la gestión de los recursos para poder ejecutarlo hasta la entrega final y presentación de resultados. Y en otras organizaciones será solamente el controlar la ejecución de las actividades que se tienen que llevar a cabo. Como comentábamos, yo he tenido la oportunidad de gestionar y coordinar proyectos tanto en el gobierno como en la iniciativa privada y creo que obviamente es muy importante conocer y tener experiencia sobre las metodologías y técnicas para llevar y controlar proyectos, pero algo muy importante que me parece que es algo que no muchas veces se platica es el poder conocer la personalidad de cada uno de los proyectos. Cada proyecto tiene una, llamémosle personalidad, tiene ciertas características, tiene diferentes tipos de actores que están involucrados, los recursos son diferentes en cada uno de los proyectos y poder tener el conocimiento y la sensibilidad para tratar con cada uno de estas características y cada uno de estos actores a diferentes niveles es una de las características más importantes que debe tener alguien que coordina proyectos. Obviamente es muy diferente llevar un proyecto en el gobierno a llevar un proyecto en la iniciativa privada, no porque puede ser el mismo tipo de proyecto, pero los actores son muy diferentes, las capacidades de toma de decisiones en cada uno de estos ámbitos son muy diferentes. La rapidez con la que se pueden tomar las decisiones o se pueden ejecutar las cosas son diferentes, pero lo importante que debe tener una persona que coordina proyectos es tener la capacidad para poder adaptarse
a esas características y poder controlar todo lo que tiene que pasar dentro del proyecto. Comentas algo muy importante porque creo que se ha puesto muy de moda el decir vamos a hacer un proyecto o tenemos un proyecto. Y ese proyecto o esa palabra se ha utilizado para tal vez justificar o presentar cosas o más bien se equipara con tener una idea de algo que en realidad no tiene todavía una personalidad, como dices, ni los elementos para llamarlo proyecto. No sé, Julio, yo creo que en algún momento hemos utilizado esta palabra para decir, vamos, tenemos un proyecto, pero realmente lo que tenemos es una idea, no es un proyecto. Sí, claro. Pues nuevamente, bienvenida, Adi. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Gracias. Como bien lo dices, Manuel, mire, yo aquí tengo algunos puntos que comentar. La primera es, y más adelante le voy a hacer algunas preguntas allá a Adri de qué tan difícil es coordinar un proyecto como mujer, y no hablando en términos misóginos ni mucho menos. Yo siempre soy un creyente de que las mujeres son súper eficientes en la coordinación de proyectos. En la empresa que yo tengo, el 70% de las personas que trabajan con nosotros es mujer, ¿no? Yo creo que son personas con características muy específicas de orden, de disciplina, de seguimiento, ¿no? Y entonces voy a platicar dos temas con relación a lo que decías, Manuel. El primero es, culturalmente, en México, absorbemos esta idea del proyecto pues, de nuestro país vecino del norte, ¿no? Donde pues, muchas de las ideas, como bien lo dices, Manuel, se concretaban en proyectos bajo una estructura, un procedimiento, una metodología que le pueda dar un orden que permita identificar el inicio, el fin, el tiempo, los recursos que se utilizan para la ejecución de un proyecto y sobre todo el resultado que se quiere. Históricamente, socialmente y culturalmente en Latinoamérica, pues eso nunca ha sucedido, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la seriedad, el compromiso, el tener las ideas claras de lo que queremos, donde esta palabra como tal, en muchos de los individuos, en muchas de las personas que la ocupamos, pues se ha transgiversado, ¿no? Ha hecho que el que uno tenga, como bien lo dices, una idea, pues la quiere uno a llevar a un proyecto sin tener los elementos suficientes, ni el conocimiento técnico, ni la preparación, ni el estudio de las bases de las que consta y de las que consiste un proyecto, ¿no? Esa metodología que se requiere para poder analizar primero que esa idea, pues a lo mejor es una idea que es parte de un proyecto, ¿no? Puede ser una idea de una mejora, puede ser una idea de una eficiencia, pero como tal a lo mejor no es un proyecto. Y estamos muy acostumbrados a hacerlo, nos ha pasado, como bien lo decía Manuel, pues hemos practicado muchas veces tantos proyectos. Este programa inclusive nace de un proyecto, de una idea que teníamos nosotros, pero para poderle dar forma a un proyecto necesitas definitivamente la ayuda de un especialista, ¿no? Como en cualquier ámbito profesional de la vida. O sea, necesitas una persona que coordine las actividades, mida las variables, los factores que se requieren para poder ejecutar ese proyecto. Y entonces, de alguna manera, les hablaba del tema cultural, del tema social, de la palabra proyecto, pues todo hoy lo derivamos en proyectos porque así ha sido a lo largo del tiempo en México. O sea, ¿cuántas veces los proyectos que se generaban tanto en el gobierno como en la iniciativa privada, pues no quedaban más allá de una idea con la intención inclusive de lucrar, de obtener beneficios económicos, de generar algún esquema satisfactorio para ciertos grupos de interés o ciertas personas o individuos dentro de una organización o de una sociedad, pues solo con la intención de ocupar los recursos de manera como se venía manejando, de manera, y más ahorita Adri que hablaba del tema del gobierno, pues como se venía manejando, ¿no? O sea, como decir, oye, yo recuerdo mucho las épocas de las administraciones de los últimos 30 o 40 años, 30 años que me ha tocado analizar, pues ya con un poquito más de conciencia, pues ya viene el fin del sexenio, pues sácate un proyecto, invéntalo, y de ahí vamos a obtener recursos, cosa que en otros países no sucede, ¿no? O sea, porque ¿cuántos proyectos hoy no hemos visto a nivel federal, estatal, municipal, pues que nunca tienen un inicio y nunca tienen un fin? No, como dicen los abuelos, no tienen ni pies ni cabeza, pero solo lo hacen con la intención de obtener recursos, presupuestos, justificar alguna situación por la cual se tenga que llevar a cabo una labor, una tarea que requiera de recursos, ¿no? Lo digo en estos términos
porque mucho de eso ha influido en la preparación de las generaciones actuales, ¿no? O sea, yo lo veo desde que nosotros estudiábamos la universidad, pues tuvimos la oportunidad de estudiar en una universidad donde la visión de proyecto y la visión empresarial pues era muy al estilo gringo, ¿no? O sea, con una visión de desarrollo de proyectos sustentables, económicos, financieros, que permitieran inclusive a través del programa emprendedor que nos tocó vivir a Manuel y a mí en la universidad, pues el desarrollo de nuevas ideas, ¿no? O sea, ideas que podrían generar un desarrollo sostenible y de mejora continua en las organizaciones y en la sociedad. Ahí fue cuando yo entendí de alguna manera lo que era la palabra proyecto. Sin embargo, pues estamos hablando de la educación privada, ¿no? Donde solamente está el 20% de la población o el 30-40% de la población. Del otro lado encontramos mucho que la palabra proyecto, con su ambigüedad, pues también representaba el que cuando las personas que cursábamos el nivel superior, ¿no? De estudios superiores, pues nuestro proyecto era como emplearnos, ¿no? Ni siquiera era como desarrollar alguna idea, ni siquiera era como poder emprender algún negocio. Cosa que nosotros sí vivimos en la universidad, lo recordarás bien, Manuel. O sea, nos tocó ver ideas que se convirtieron en proyectos, después se convirtieron en sistemas de planeación estratégica, de mejora continua, de organización, de dirección en grandes corporaciones, ¿no? Y ya para terminar esta primera participación, lo digo de esta forma porque sigue siendo un proceso cultural en México el proyecto. O sea, todo lo que queremos iniciar y a lo mejor ni siquiera sabemos cómo va a terminar, pues lo catalogamos o lo clasificamos como proyecto. Y muchas de las veces le echamos la culpa a factores que no se consideraron ni siquiera en el mismo para justificar que no se logró el resultado que estábamos esperando. Entonces, por eso lo pongo siempre en estos términos. Y regresando un poco a lo que estamos hoy viviendo en México, pues ¿cuántos de nosotros con mucho o poco conocimiento técnico, económico, financiero y cultural criticamos los proyectos del gobierno, ¿no? Porque los vemos de manera muy, muy simple, ¿no? O sea, decimos, oye, está pasando ahorita una situación de crisis, emergencia mundial de salud. Y se sigue pensando en hacer proyectos de refinerías y que del Tren Maya y que de la ayuda social, cuando esos recursos de alguna manera a lo mejor se podrían aprovechar, y perdón que me esté metiendo en este tema, en temas de salud, como hoy lo están haciendo otros países, ¿no? Entonces, por eso lo pongo siempre de esta forma, porque el ejemplo que tiene la administración pública junto con las organizaciones, junto con la sociedad, y si lo llevamos a un nivel familiar, pues prácticamente es el mismo y es el mismo resultado. O sea, no tenemos muy claro qué queremos, cómo lo queremos hacer, qué recursos necesitamos y cómo vamos a hacerlo para lograr el objetivo que queremos cumplir, ¿no? Creo que el lenguaje que utilizamos siempre sí tiene un impacto. Yo siempre he pensado que el lenguaje sí tiene un impacto y que las palabras son tan importantes como los hechos, ¿no? Y al decir proyecto, pues evidentemente lo usamos, como ahorita lo estamos comentando, lo usamos de manera técnica, lo usamos de manera indiscriminada para nombrar una idea que realmente no tiene ninguna, pues no tiene una estructura, no tiene los elementos y al final pues siempre decimos, bueno, pues es que es un proyecto que tengo. Ahora, también creo que hay que entender las implicaciones de los diferentes tipos de proyecto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionaba los proyectos de gobierno, yo también he tenido la oportunidad de participar en proyectos de gobierno y realmente hay muchos elementos que no entendemos cómo funcionan y no entendemos bien cómo funcionan dentro de la estructura operativa del gobierno. Y entonces, pues sí, evidentemente tenemos, creo yo, todos los ciudadanos el derecho de poder cuestionar y criticar los proyectos de gobierno, pero también necesitamos entender que hay muchas cuestiones que no estamos entendiendo bien cómo funcionan. Adriana, tú nos podrías platicar un poquito más, por ejemplo, cuando se habla de recursos, pues de esos recursos que están destinados hacia un proyecto no es nada más como, vaya, una bolsa que está ahí, que vas y sacas dinero para un proyecto. Hay una ley detrás de eso, hay un etiquetado, hay toda una serie de cosas que
funcionan en la operación de proyectos de gobierno y que no es, y que bueno, en general no entendemos realmente muy bien su funcionamiento. Sí, la gestión o sea, desde la concepción de un proyecto, la gestión de los recursos y la ejecución de un proyecto a nivel gobierno sí es muy diferente cómo se realiza a nivel gobierno y a nivel privado. El gobierno tiene una normativa muy específica para el ejercicio de los recursos. Eso hace que en el que es muy importante mencionarlo, hay una responsabilidad por parte del funcionario que ejerce esos recursos. Entonces, siempre hay alguien que va a tener que firmar en el gobierno para el ejercicio de recursos, ya sea federales, estatales o municipales, para el ejercicio de un proyecto, para cualquier ejercicio de recursos, en el que conlleva una responsabilidad. Eso está previsto en las normas, está previsto en el proceso que debe seguir para la autorización del ejercicio de cualquier recurso. Entonces, normalmente la operación de los gobiernos a todos sus niveles se lleva a cabo de una forma, que está programada, que saben que tienen que prestar, cierta secretaría tiene que prestar cierto tipo de servicios y sabe que necesita tanto para el equipamiento, tanto para la gente, tanto, o sea, ya lo sabe y se etiqueta y se presupuesta ese dinero para poder ejercerlo en el tiempo que está, en el tiempo que tiene que ejecutar su operación. Para poder llevar a cabo un proyecto, tiene que haber tiene que planear con mucha anticipación. Hay que convencer a todos los actores que tengan que autorizar el ejercicio de los recursos, conseguir que los recursos se autoricen, que se tienen que autorizar desde Hacienda. O sea, es un proceso mucho más largo que requiere mucha justificación. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo recursos públicos. Eso es una gran diferencia entre la gestión de un proyecto a nivel gobierno y en la iniciativa privada, porque en la iniciativa privada el proyecto nace de una necesidad específica, nace de una planeación que se hace para ejecutar un nuevo proceso, para llevar a cabo una mejora en un producto, para explorar un nuevo mercado. Entonces, está mucho más enfocado y el ejercicio del recurso requiere muy pocas aprobaciones, digamos. Obviamente también depende del tamaño de las organizaciones. Las organizaciones muy grandes, los grandes corporativos también tienen un nivel de burocracia para el ejercicio de los recursos. Me ha tocado también proyectos a nivel grandes empresas que, bueno, conseguir los recursos ha sido larguísimo. O sea, sí hay un interés y todo el mundo está interesado, pero al final, pues a la hora del ejercicio de los recursos, la firmadera, pues sí tiene muchos escalones que recorrer, ¿no? Entonces, hay algo que no podemos perder de vista, aparte de todo lo que implica, lo que les comentaba del ejercicio de los recursos a nivel gobierno, en el caso de un proyecto, todas las autorizaciones y las firmas, es que muchas veces estos proyectos tienen obviamente, primero que nada, tienen que estar bien justificados respecto a qué entidad qué entidad va a ejercer el proyecto, cuál es el fin del proyecto, quiénes son los beneficiarios del proyecto, cuál es el impacto de los recursos. Todo eso tiene que estar muy justificado, pero no podemos perder de vista que al final muchos de estos recursos, muchos de estos proyectos se gestionan y se aprueban con fines políticos. Entonces, hay muchas veces que va a haber proyectos que se ejercen que no ves todos los hilos que hay detrás y todas las implicaciones políticas que hay detrás. Pero al final de cuentas no podemos... O sea, el tema político es en la iniciativa privada y en el tema de gobierno. Pero en el tema de gobierno es mucho más visible y mucho más auditado por todos, ¿no? Visto por todos. Sí, creo que ahí la idea de un proyecto y de todo lo que lleva, obviamente es mucho más compleja de lo que acostumbramos manejar. Rafa, ¿cómo has gestionado tú los proyectos en tu negocio? Desde la concepción, desde cómo ¿desarrollaste algún tipo de proyecto durante el año pasado para poder manejarte dentro de la pandemia?
Pues sí, el concepto de proyectos, y como lo hemos platicado aquí, pues surge de los básicos, ¿no? Desde las 5 etapas básicas de un proyecto, desde la iniciación, la planificación, la ejecución, el seguimiento y el cierre. Eso no ha cambiado, yo creo que no ha cambiado, seguimos con esa misma base, todos los pequeños, medianos y grandes empresarios y empresas gubernamentales, creo que seguimos con esa misma base, esa base no va a cambiar. La diferencia que tenemos algunos pequeños o medianos empresarios con los grandes, yo sí creo que es el nivel de recursos que le quieras meter a un proyecto. Y estoy convencido, porque lo he visto y lo he vivido, depende del recurso económico que tengas, tu proyecto va a avanzar aceleradamente o va a ir lento, ¿no? Sí tiene que ver para mi gusto con el recurso económico, qué tan rápido lo puedas distribuir y qué tanta planificación, valga la redundancia, tengas. En un negocio como el mío, pues sí, hubo una planificación previa y lo que hablábamos en algunos otros programas. Dentro de nuestra planificación tuvimos a bien identificar una bolsa de contingencias. Y la contingencia, pues no sabíamos que iba a ser la pandemia. Podía haber una contingencia, pero no sabemos cuál. Eso quiere decir que tuvimos que ir armando un recurso específico para contingencias, mismo que el recurso se empezó a utilizar para pagar sueldos, salarios, rentas y demás, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene mucho sentido la palabra planificación y proyectos. Si a tus proyectos, sean chicos, medianos o grandes, gubernamentales o privados, no identificas, hoy que ya nos lo enseñó la pandemia, un riesgo inimaginable y que tengas aquí del lado derecho una bolsa para que puedas sobrevivir cuando pase esto, pues esto habla de que tu planificación o en alguna fase no lo viste. Entonces es ahí a donde creo que donde yo hice un buen trabajo y la pandemia la pude ir sobrellevando con esta planificación en mi proyecto, que es mi negocio. Y es muy importante que nuestros radioescuchas consideren estos conceptos en el sentido más amplio, no en un sentido simple, ¿no? Como lo comentábamos hace rato, de decir que de llamarle a todo proyecto cuando en realidad es solo una idea que necesita estructurarse, que necesita someterse a un proceso que la va a llevar a un proyecto donde ya se puede llevar a cabo, donde hay acciones, hay recursos específicos que van a lograr que como mencionaste, Adi, el proyecto llegue a su fin, entregue un resultado y que solo se haga durante ese tiempo, ¿no? Porque no podemos vivir en un proyecto eterno. O sea, los procesos no son proyectos eternos. Los procesos tienen un ciclo, en este caso los proyectos tienen un ciclo, deben concluir y deben entregar un resultado, de manera que sobre eso se pueda construir algo más. Pero no podemos vivir todo el tiempo en la idea de tengo proyectos o tengo muchos proyectos. No, lo que tienes son ideas que no has bajado a proyectos y que necesitas sentarte y ponerle cabeza y lápiz para que puedas definir realmente lo que quieres obtener de esa idea. Vamos a hacer una pausa ahora, amigos, y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y vamos a empezar a platicar precisamente sobre esta actividad de administrar proyectos, porque al final de cuentas, como lo indica su nombre, pues se tienen que manejar muchas cosas al mismo tiempo en diferentes niveles. Y ahora en la pandemia todos hemos tenido la experiencia de tenernos que quedar en casa y que nuestras actividades profesionales empiezan a desarrollarse desde ahí. Particularmente, Adi, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar desde casa y combinar las actividades profesionales con las actividades que tienes en casa con tus hijas? Pues mira, yo me independicé hace ya casi 3 años. Entonces, en la que durante este tiempo pues he tenido la posibilidad de trabajar desde casa, lo cual para mí fue un gran cambio de trabajar
un horario de oficina, a estar en casa. Sin embargo, la dinámica que yo llevaba pues iba a algunas juntas, tomaba juntas por vía remota, llamadas, iba, venía, tenía la oportunidad de estar en casa y recoger a mis hijas en la escuela, trataba de coordinar, o sea, para mí yo ya traía un poco ese ritmo, afortunadamente. Sin embargo, había una gran diferencia entre yo estarme moviendo así y que el resto de la gente con la que trabajaba estuviera en un horario de oficina, a que ahora todos estábamos en casa. Sí, un gran cambio ahí. Creo que no les estoy contando nada nuevo, creo que todos hemos experimentado este tema de la problemática de que todo el mundo te habla a todas horas, no importa que sea la hora de la comida, que sea la noche, que sea súper temprano. Tienes juntas todo el día, sobre todo al principio de la pandemia. Yo creo que los primeros 3-4 meses me pasaba en juntas todo el día. Tenía Zoom desde las 9 de la mañana, a veces que terminaba 9, 10 de la noche, de juntas todo el día. Yo no tenía tantas juntas antes, pero a partir de la pandemia ese tema de las reuniones se volvió una locura. Todo el mundo te demanda todo el tiempo, o sea, se perdió un buen grado de estructura en el trabajo. Entonces, para mí, el tema de la coordinación, yo he llevado en paralelo al menos 2 proyectos durante casi todo este tiempo, y sí ha sido un reto lidiar con esta desestructuración de las entidades con las que yo convivía. Entonces, tenía juntas todo el día, tenía que revisar documentos todo el día. Todo el mundo estando en su casa es muy fácil como estar mandando cosas y solicitando reuniones. No hay estructura, pues. Poco a poco nos hemos ido organizando. El priorizar las actividades, las decisiones que se deben tomar, ya que pudimos asentarnos un poquito, ha sido muy importante para los trabajos que yo realizo y la gente con la que trabajo, poder ir priorizando, poder irnos organizando poco a poco. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que hay que sacar? ¿Qué es lo urgente? Porque al final hubo una temporada en la que casi todo se detuvo. Entonces, tanto a nivel gobierno como a nivel privado. Entonces, creo que parte de priorizar las actividades, priorizar lo que tiene que salir y hacer una prelación de esa priorización, me ha ayudado a mí a poder ir estructurando y dándole estructura a la gente con la que trabajo. Al final de cuentas, alguien tiene que tomar la batuta. Alguien tiene que decir, a ver, calma a todos. Tú aquí, tú acá, enfócate en esto, en esto, en esto. Y a lo mejor, de alguna manera, eso es lo que siempre me ha tocado hacer. Pero dentro de toda esta explosión de cambios, ha sido emocionante, por decirlo menos. Algo que desde mi experiencia, el tema de estar en casa y eso que yo ya estaba acostumbrada a trabajar desde casa, obviamente trabajaba desde casa sola, con la ayuda constante de alguien que me podía resolver temas domésticos, con mi familia cerca, en la que tienes una red de apoyo, ¿no? En la que puede alguien más ir por las niñas, puede alguien más hacer la comida, puedes pedir comida más fácilmente, pero de repente nos vemos todos encerrados al mismo tiempo en un mismo espacio, compartiendo los recursos y haciéndonos bolas y garras con el tiempo y la atención. Algo que creo que no les platico nada nuevo. Es que tienes que levantarte temprano, conectarte a un Zoom, eres soporte técnico para el niño, hay que imprimir, tienes que contestar el chat de las mamás que están desesperadas porque no se puede conectar, que si la misa no sé qué, te llega un mensaje de la aplicación escolar. Mientras tanto, bueno, pues hay que poner las papas y la carne a cocer, le das una barrida a la cocina porque es un desorden en la casa, y ya hay que comer, y luego en la tarde pues hay que revisar la tarea, el niño no se quiere bañar. Eso, o sea, yo no sé, que no les estoy platicando nada nuevo, todo lo estamos viviendo. Y sí es importante para mí, desde mi perspectiva,
darle también un poco el enfoque de género. Podemos hacer muchos chistes al respecto, porque en realidad pues es como hay memes y hay chistes, ¿no? Que la mamá está así y sale el papá así de, ¿qué vamos a comer? Y eso yo sé que lo vivimos todos los días en casa, pero independientemente de que lo podamos tomar a broma, que la verdad es que lo que yo aconsejo, solo hagamos lo más fluido que se pueda la situación que estamos viviendo, sí es importante reconocer la problemática laboral en la que nos estamos metiendo, sobre todo las mujeres. Tenemos que reconocer que cuando es una cultura en la que la mayoría de las veces, claro que hay excepciones, pero la mayoría de las veces el trabajo de la mujer es el que se va a ver comprometido. Estaba revisando algunos artículos y algunos números y según la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, en el 2020 se redujo a 40.71% la participación femenina en el mercado laboral formal, cuando en el 2019 era de 45.5%. Parece poco la diferencia, parecen poco más de 4 puntos, pero para alcanzar esos 4 puntos tardamos 15 años. Entonces, perdimos en un año el avance de 15 años de la participación de las mujeres en la economía formal del país. Entonces, esos datos duros nos tienen que dar una visión de cuál ha sido el impacto. O sea, no solo todos estamos lidiando con la incertidumbre de poder traer lo que se necesita a la casa, la incertidumbre de la enfermedad que nos está rodeando, sino que sí recae en la mujer, en la mayoría de los casos, la responsabilidad del cuidado de la familia. Eso hace que se sienta como, no solamente se sienta como su responsabilidad, sino que su participación en la parte laboral sea la que pierda primero. Si hay que decidir qué trabajo alguien tiene que dejar de trabajar, seguramente va a ser la mujer en la mayoría de los casos, ¿no? Independientemente, obviamente, del ingreso que reporte, pero ese es el trabajo que se ve comprometido primero. Entonces, hay que ver que según la OCDE, por ejemplo, en México, el trabajo que realiza la mujer es 2.5 veces las horas de trabajo que realiza el hombre, cuando el promedio de la OCDE es 1.93. O sea, en México sí hacemos más trabajo en el hogar las mujeres. Entonces, esto es sí es anecdótico y es importante tomarlo con ligereza y tratar de reírnos de la situación, pero hay un impacto importante, los números lo dicen, y es algo que no podemos dejar solamente pasar. El punto que estás tocando, Adi, me parece que tenemos que verlo a través de varios lentes, pero no lentes separados, son como lentes de un telescopio que se van dándote más, mientras más lentes le pones, te van dando más visión de ciertas cosas que con un lente anterior no veías, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, pues mi esposa nunca dejó de ir a la oficina porque pues el tipo de actividad que realiza, ella trabaja en gobierno, no le permitía hacer una actividad desde casa. Entonces solamente estuvimos realmente confinados todos en casa por muy poco tiempo, pero la necesidad hizo que ella se tuviera que mover. Entonces, para evitar riesgos, pues todos los días nos desplazamos. La vamos a dejar a la oficina para evitar un riesgo mayor de contagio, que se transporte de otra manera, y todos los días la recogemos. Entonces, las veces que a mí me toca ver aquí las actividades con mi hija, pues y que me toca hacer de comer, ella resiente la diferencia en comida, ¿no? Porque o yo pido comida o yo hago un picadillo muy diferente al que hace mamá, y pues tenemos que comernos ese picadillo, ¿no? ¿Por qué? Porque no diría que no tengo la costumbre. La cuestión es que no estábamos acostumbrados a integrar las cosas y menos a tomar ciertas tareas que como mencionas, en muchos hogares en México recaen específicamente en la mujer, y si no las hace la mujer, no las hace nadie.
Entonces, eso, como dices, desde el nivel anecdótico que podemos ahorita platicar, y me gustaría que Julio y Rafa platicaran un poco de esta experiencia, desde esta perspectiva que nosotros tenemos como hombres, que se refleja en esos números, va desde este nivel anecdótico personal hasta esos números que nos estás comentando, que reflejan una realidad que voy a denominar terrible, porque si estamos perdiendo en un año lo que se logró en 15, ¿en cuánto tiempo vamos a poder recuperarnos? Esas mujeres que están saliendo del campo laboral formal, ¿a dónde están yendo? ¿Y qué están generando en términos de economía para sus propios hogares? ¿Qué nos pueden platicar de esto, Julio, Rafa? Sí, gracias. Yo también, retomando un poquito lo que decía al principio, y estudiando algunos números que para el programa me puse a investigar. Con el primero que quiero empezar es, lo decía Adri de alguna manera, cómo la participación de la mujer en el trabajo de la manera formal ha cambiado, ha hecho que también se reestructure la organización, se reestructure el modelo económico en el país, porque muchas de esas mujeres que hoy ya no están trabajando en una oficina, pues hoy están o en la venta de catálogos, o en la venta de productos y servicios a través del internet, etcétera, etcétera, haciendo otro tipo de actividades lucrativas, ¿no? Para poder, como bien decía Adri, traer dinero que se requiere en el hogar, hacer ajustes de gastos, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo de esta forma? Yo creo que lo que hoy estamos viviendo en casa, y me uno al comentario de Adri, no es algo nuevo y no es algo que a muchos les sorprenderá, porque para todos ha sido caótico y luego había un proceso de reconciliación y luego ha habido otro proceso de adaptación y luego ya te enfrentas a otros nuevos retos. Y esto nos ha demostrado pues, la falta de capacidad de adaptabilidad que teníamos, ¿no? Eso por un lado. La otra, la falta de organización que teníamos en las empresas, ¿no? Y como individuos, porque no prevíamos que una situación como la que hoy estamos viviendo, que pues acabamos de cumplir un año, hace 3 días, ¿no? Y va para largo, pues pudiera afectar de la manera en la que nos afectó a muchos, ¿no? Entonces voy a hablar también desde 3 perspectivas completamente diferentes, pero que van ligadas a lo que es el tema de organización, proyectos, la nueva normalidad y el tema de cómo son las actividades al día de hoy. La primera es cuando nos damos cuenta que no teníamos la organización, ni los procesos, ni los recursos suficientes para poder operar nuestro negocio, lo estoy hablando desde mi perspectiva empresarial, en casa, eso nos llevó a una primera crisis, ¿no? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Ahora qué vamos a hacer? Anhelábamos, muchos de nosotros lo hemos dicho en otros programas, que esto pasara en 1 o 2 meses, como máximo. Y pues no fue así, ¿no? Llevar toda esa falta de organización que teníamos en nuestras empresas y llevarlas a nuestro hogar, pues generó un caos en automático, ¿no? Y entonces, pues ahora la falta de organización que había con los hijos en las escuelas se acumula, se suma a la falta de organización que yo tenía en mi empresa. ¿Cómo nos empezamos a adaptar? ¿Cómo vamos a empezar a utilizar los recursos? 5 personas, un módem, hay que aumentar la capacidad, hay que empezarnos a organizar por horarios, porque pues de pronto yo estoy aquí en una conferencia, entonces ya está el niño aquí gritando atrás, y luego ya mi esposa ya me dijo, oye, hay que hacer esto, y estamos hablando ahora de proyectos personales, cuando yo estoy en una llamada de negocios o viceversa, yo ya le estoy llamando la atención al hijo cuando ella está haciendo una negociación con algún cliente, etcétera, etcétera. De entrada eso nos demostró que teníamos que tener un plan de organización. Llevándolo al tema del día de hoy, que son los proyectos, ¿no? La organización, los procesos, las fases, los recursos. Por otra instancia, está el tema de que, dada esa falta de capacidad de adaptabilidad, el mal manejo de los recursos y del tiempo, ¿no? Que cuando empezamos a tratar de reorganizar en casa, como empleados, como empresarios, como colaboradores de una organización, pues muchos argumentábamos pues que esto casi era imposible, dado que los recursos, las personas que estábamos acostumbrados a trabajar de manera muy cercana con nuestros colaboradores, pues iban a ver afectados. O sea, ¿cómo voy a gestionar ahora por computadora y por teléfono? Si nuestro negocio, si nuestro trabajo es con personas, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esto de las personas hacen a las organizaciones. Pero pues era en
En el sentido hipotético, pues era que podíamos trabajar desde cualquier lugar del mundo si estábamos bien coordinados, ¿no? Cosa que pues no fue así. O sea, inclusive no nada más hablamos en microempresas como la mía. O sea, hay empresas transnacionales que dada esa situación, hoy ya no existen, ¿no? O sea, empresas que desaparecieron. Si a esto le sumamos el tema cultural, que dejamos que el gobierno venga y resuelva las situaciones, pues va a ser peor todavía, ¿no? Ese sentido paternalista que siempre queremos, con el que aliviamos nuestras penas, decir, bueno, va a haber una medida contingente que la Organización Mundial de la Salud, por el tema de la pandemia, que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario Internacional va a utilizar de manera emergente para ayudar a todos los países. Pues nos dimos cuenta que eso tampoco sucedió, ¿no? ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque al sentirnos vulnerados, al sentirnos estar en una posición crítica en temas emocionales, organizacionales, personales, de trabajo, de negocios y económicos, pues hoy buscamos justificaciones para tratar de resolver y sobrevivir de la mejor manera, ¿no? Hoy que las cosas se van a quedar como son hoy y esta es la nueva normalidad y pues ahora va a ser el nuevo modelo de trabajo, de negocio, de vida familiar, de relaciones interpersonales con nuestros colaboradores, con nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Cómo lo aprovechamos, no? O sea, ¿cómo hacemos uso de este nuevo modelo para poder organizarnos? Y hace ratito hablábamos de proyectos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros traíamos, Rafa y yo en la empresa, pues 3 o 4 proyectos que requerían de tiempo, dinero y esfuerzo. Los priorizamos, dijimos, vamos a empezar por el sistema y el no sé qué. Pues esos proyectos se vinieron abajo cuando eran proyectos prioritarios para el desarrollo de lo que hoy estamos viviendo. O sea, eran proyectos de sistemas, de innovación, de mercadotecnia, que cuando nosotros, bueno, hablo de manera personal, cuando yo vi venir la pandemia y empezó a prolongarse el proceso de todo esto que está pasando, en vez de apoyarlos más, les quitamos la importancia que se merecían. Y lo mismo vi con el gobierno y lo mismo vi con otras organizaciones. En vez de apoyar los proyectos que nos iban a mantener más y mejor comunicados y trabajar de manera eficiente, decidimos ahorrar esos recursos para tratar de pasar la pandemia y no tener que despedir gente y entonces mantener algunos ahorros, etcétera, etcétera. Yo creo que la mayoría de los líderes, de los empresarios, de los micro, pequeños empresarios y profesionistas independientes, desafortunadamente pensamos así. Eso es un tema cultural. O sea, al ver una crisis como esta, en vez de tener la visión suficiente para decir es momento de invertir en una plataforma tecnológica, acumular recursos para tratar de sobrevivir. Y ese fue el gran error de muchos de nosotros. O sea, nuestra empresa se vio afectada por la falta de visión, hablo a título personal, de no tener que utilizar herramientas tecnológicas esperando que esto pasara pronto. Claro, nosotros todavía de alguna manera logramos visualizar esto que les estoy comentando 6 meses después y salimos adelante. Pero tenemos amigos y colegas que se rehusaron, se resistieron a no tener que invertir, no querer invertir en este tipo de cosas que son hoy vitales para el desarrollo de una organización y pues perecieron, ¿no? Entonces por eso les decía que quise platicar de muchos aspectos, porque hoy todo eso se vio íntimamente ligado a lo que sucedió en los hogares. O sea, porque hoy trabajamos desde casa, educamos desde casa, hacemos ejercicio desde casa, manejamos nuestros recursos económicos, financieros y de negocio desde casa, ¿no? Y eso si no tenemos la capacidad ni la visión de hacerlo de manera correcta, pues claro que se vuelve un caos, ¿no? Creo que la cuestión que pones en la mesa es para considerarla no nada más en términos personales, sino creo que debemos llevarla a los ámbitos que van envolviendo nuestra realidad, desde el punto de vista personal hasta lo que vamos desarrollando como actividad profesional y la forma en cómo nos relacionamos con el mundo. Adi, tú en estos términos ves que haya esta nueva normalidad representa una ventaja para que la mujer se reposicione en términos de lo que platicábamos hace rato, de esa función
vamos a llamarle histórica y cultural que ha tenido como pilar de la familia, ¿hay una oportunidad de reposicionarse en estos términos? Mira, creo que seguramente ya se ha escuchado mucho el tema de no van a sobrevivir los más fuertes, sino van a sobrevivir los que sepan adaptarse. Entonces, y eso es en cualquier tipo de crisis. Entonces, creo que sí, obviamente podemos decir que hay una posibilidad de que las mujeres puedan retomar un papel diferente. Pero creo que en la mayoría de los casos ese posicionamiento, ese cambio en el posicionamiento del papel de la mujer no va a cambiar mucho. Sí creo que el ambiente que se está viviendo es muy complejo. No solamente es el tema de la preocupación de la enfermedad, sino de la incertidumbre en todos los sentidos. Ha habido muchas problemáticas, se han desatado muchas problemáticas. El tema de la violencia doméstica se ha disparado durante la pandemia. Todos estamos muy tensos. No es justificación de ninguna manera, pero es una problemática que se ha disparado y no podemos dejarla de lado. Escapar de eso se ha vuelto aún más complejo para una mujer, para un niño. Entonces, creo que el poder reposicionar el papel de la mujer es un trabajo. Se habla mucho del trabajo de las instituciones, el trabajo de las que deben jugar las instituciones, pero creo que un poco como menciona Julio en varios de sus puntos, no estamos viendo esa fortaleza o ese impulso que debería dar las instituciones de gobierno al papel y al cuidado del papel que hace la mujer en su trabajo, en su casa. Entonces, creo que es una oportunidad, sí. Habrá quien la pueda aprovechar, sí. Habrá núcleos familiares en los que el papel de la mujer dentro de la casa, porque nos estamos conociendo todos, ¿no? Las familias tenían un rol que salían y jugaban y luego llegaban a casa y jugaban un rol también. Ahora todos estamos todo el tiempo, en muchos casos, en la mayoría de los casos, todo el tiempo todos metidos y nos estamos conociendo. Yo escucho cómo mis hijas participan en sus clases y es algo para mí nuevo y la verdad es algo que he disfrutado mucho. Ver cómo participa una y cómo dice yo sé y cómo la otra nada más se hace así como de a ver si mejor no me ven. O sea, su personalidad dentro del trabajo que realizan. Lo mismo pasa con mi esposo. O sea, su interacción de trabajo es él ve cómo yo trabajo, que es algo que no habíamos intercambiado. Creo que en muchos casos ese conocimiento del trabajo que realizan los demás te da o sea, cada individuo, pero en este caso hablando del tema de las mujeres, reposiciona el esfuerzo que hace una mujer por trabajar, por cumplir con esto, por cumplir con aquello, por la casa, y se logran acuerdos. Ahí ganamos terreno, pero creo que no será en la mayoría de los casos y recuperar el espacio que hemos perdido durante este tiempo va a tomar mucho más tiempo del que logró conquistar. Pues me parece que tenemos que seguir reflexionando y tenemos no nada más reflexionar, que es importante, porque de ahí es de donde vamos a sacar un plan de acción. Y creo que todos nuestros radioescuchas necesitan darse el tiempo de hacer esta reflexión en los términos que hemos estado platicando, ¿no? ¿Cuál es el lugar que estamos ocupando ahora en esta dinámica en el hogar y cómo lo estamos desempeñando, ¿no? Y sobre todo, independientemente de los roles de género, que es un tema muy interesante, muy profundo, en los términos prácticos hay que verlo, qué es lo que está pasando con nosotros. Me gustaría mucho que un tema que no pudimos tocar y que ojalá pronto lo podamos explorar en una respuesta muy rápida, porque tiene que ver sobre todo en términos de los hijos. Una respuesta rápida, Rafa. ¿Los niños deben regresar ya a clases o todavía no? Yo creo que sí deben de regresar ya.
Julio. Julio, los niños Perdón, deben no había regresar los niños deben ya regresar a clases o todavía no. Yo creo que es necesario porque esto va a impactar en el desarrollo social en los próximos 4, 5, 10 años, ¿no? Ese aislamiento que están teniendo. Adriana, ¿tú qué piensas? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un trabajo, es una presión que tenemos todos en casa. Es trabajo extra que hace todo más complejo. Estoy de acuerdo en que creo que va a tener un impacto en el desarrollo de los niños, pero creo que si estuviéramos en una situación de guerra, no estaríamos viendo si el niño va a salir o no afuera a exponerse. Entonces, yo creo que sí va a haber un precio que pagar. Para mí, desde mi punto personal de vista y bajo mi circunstancia, obviamente, yo no esperaría que los niños regresaran pronto. Y yo creo que, tomando en cuenta lo que los tres han expresado, creo que no se ha hecho el trabajo necesario de análisis para poder decir no si tienen que regresar o no, sino cómo se va a regresar. Y creo que ahí no se ha hecho trabajo, se ha tomado muy a la ligera y, como siempre en este país, nos agarran con los dedos en la puerta. Ya estamos en ya estamos en marzo, estamos a 2 semanas, me parece, de Semana Santa, y los niños ya tienen 2 semanas de vacaciones, y después de Semana Santa, 2 meses, o me parece 2 meses, se acabó el año escolar. Otra vez estamos con los dedos en la puerta, no se ha hecho trabajo de análisis, y me parece que esta es una de las situaciones más delicadas que existen dentro de lo que hemos estado platicando. Y bueno, amigos, nos estamos acercando al final de nuestro programa. Como siempre, me gustaría pedirte, Adi, que nos hicieras una recomendación para todos nuestros radioescuchas, la recomendación de la semana, que tú consideres que sea interesante y atractiva para toda nuestra audiencia. Ok, bueno, yo les voy a hablar muy rápido de una técnica que yo utilizo para trabajar con mucha frecuencia y que promuevo en mis hijas y que nos ha funcionado, que es la técnica del pomodoro, que es básicamente trabajar con un marco de tiempo. Normalmente se promueve que sean 25 minutos de trabajo por 5 minutos de descanso. Esto está comprobado que ayuda a que la mente se despeje durante estos 5 minutos y puedas regresar y enfocarte durante esos 25 minutos. Yo los hago más prolongados, depende del tiempo que tenga que trabajar, pero lo pruebo también con los niños y eso ayuda a darles estructura. No te puedes mover, no puedes tomar agua, no puedes ir al baño, no puedes hacer nada, no vamos a platicar durante 20 minutos. Te vas a sentar y vas a hacer tu trabajo. Silencio, ¿ok? Listo. Trabajamos 20 minutos, puedes ir al baño, tomar agua, comerte algo, tienes 10 minutos. Obviamente los periodos en niños es diferente y hay que irlo probando, pero es un método que funciona y que personalmente lo he probado con niños y funciona. Entonces, los invito a que lo prueben, lo exploren en su trabajo, en las cosas que tengan que hacer de alguna manera metódicas. Sirve muchísimo. Perfecto, Adi. Rafa, ¿tu recomendación de la semana? Bueno, como siempre, recomiendo libros, lecturas sencillas, rápidas, para leerlas en un día o dos. Hay un libro que mucho viene al tema de hoy, se llama Valerosas. Hay 2 versiones, la 2 es más interesante desde mi punto de vista. La escritora es Penélope Badiou, es una escritora francesa, y son 15 retratos de mujeres que han sabido afrontar los retos de los cuales ya les hablará el libro para llevar la vida que hoy llevan. Está fenomenal, lo pueden encontrar en Amazon y se los vamos a dejar en nuestra red social. Perfecto, Rafa. Julio, ¿tu recomendación de la semana? Sí, gracias. Pues cambiando un poquito el tema y haciéndolo más general. Les recomiendo la serie Mujeres, Nat Geo. Está ahorita pasando ya la de Frida Kahlo y habla pues de estas mujeres que han hecho historia a nivel mundial y muy de la mano de lo que hoy está pasando, cómo se han enfrentado a tantas cosas y han salido adelante y han sido ícono del desarrollo de la humanidad, ¿no? Se la recomiendo. Mujeres se llama la serie.
Perfecto. Yo me acabo de encontrar algo que había visto hace tiempo. Es la película de La sombra del caudillo. Es una película basada en una novela de Luis Martín Guzmán, desde 1929. La película es de 1960. Está disponible, me parece, en YouTube. Es una película que muestra cómo lo que sucedió en los tiempos de la revolución y la postrevolución, en términos de la política, no ha cambiado. Y me parece que es un documento, es una película que estuvo censurada casi por 40 años, me parece, y que realmente ahorita ya es disponible y te muestra una realidad que seguimos viviendo en este país y que creo que no debemos perpetuar y sí debemos conocer. Pues amigos, llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos mucho a nuestra invitada Adriana Sánchez que nos haya acompañado, que nos haya compartido su experiencia y pues los invitamos de verdad a que tomen en cuenta las sugerencias de la semana que les hacemos, la técnica que les recomienda, los libros que estamos recomendando. Pues todo eso hace que nos nutramos y que podamos encontrar nuevas avenidas para hacer las cosas, nuevas formas de pensar, y lo que buscamos en el espíritu de este programa, no dedicarnos únicamente a sobrevivir, sino también a prosperar. Pues muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme, un placer. Para mayor información, ¿dónde te pueden localizar tus redes? Híjole, pues mira, yo la verdad es que soy muy low profile. Tengo mi Facebook que visito con poca frecuencia. Estoy como Adriana Sánchez a sus órdenes y bueno, por ahí podemos comunicarnos. Muchas gracias. Gracias, Adi, es un placer tenerte aquí. Para todos nuestros radioescuchas también, ahí los invito a visitar nuestras redes rcespecialistas.com por cualquier cosa que quieran hablar ahí de emprendimiento y de negocios. Los invitamos. Rafa. Pues muchas gracias a todos, buenas noches, y pues también las redes sociales nos ayudan a todos a proyectarnos hacia otro nivel. Las mías son amordemisamores.com, Facebook e Instagram. Y recuerden las redes de este programa, que es la página de Conociéndonos, donde subimos todas las recomendaciones de la semana. Muchas gracias a todos. Recuerden escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.